Ya estamos de regreso y mire, el abogado y empresario conservador Abelardo del Espriella, respaldado por el presidente Donald Trump y sin experiencia previa en cargos públicos, se declaró victorioso en la reñida segunda vuelta presidencial de Colombia. Con casi el 100% de los votos contados, obtuvo 49,7% frente al 48,7% del candidato progresista Iván Cepeda, aliado del saliente Gustavo Petro. Él, quien ya habló con Trump, prometió reformas económicas, mano dura contra el crimen y una mayor cooperación con Estados Unidos. El rival de izquierda ha anunciado que impugnará los resultados, pero el conteo preliminar muestra un claro viraje a la derecha en la región. Vamos a escucharlo. Y quiero en este momento especialmente dirigirme a aquellos que no votaron por José Manuel y por mí. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Esta también es su victoria, porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas. Marco Frieri, analista político, me acompaña para hablar sobre este asunto. Marco, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en RAP Noticias. Y por supuesto que mi primera pregunta va a ser: ¿cómo ves esta victoria de la Espriella en Colombia? Muchos dicen que es el candidato de la coherencia, ¿no? Y en especial puse este clip de su discurso porque le habla a las personas que no votaron por él y dice que también van a formar parte de lo que es su proyecto de gobierno. Bienvenido, Marco. Gracias por tenerme. Primero que todo, esta es la elección más reñida desde que Colombia instauró la Constitución del 91, que nos dio este sistema electoral. Menos de un punto de diferencia, una campaña muy polarizada por ambos lados, pero sin duda, con el discurso de Abelardo de la Espriella, ayer nos demostró que ya esa página de la polarización él la quiere pasar, y yo creo que un discurso de, por decirlo, ya de gobernante, de buscando la unificación de Colombia después de una elección donde se dijeron muchas cosas, y hay que recordar que también fue una campaña violenta donde hace un año perdimos a un candidato presidencial por un asesinato, así que esto fue una campaña muy marcada por la violencia política de manera verbal como también en esa acción. Así que yo creo que ya, a pesar de que falta todavía el proceso del escrutinio final, que puede ser en cualquiera de estos próximos días, esa diferencia hoy de 240.000 votos va a ser muy difícil que cambie. En el histórico de Colombia en estas elecciones, la diferencia, lo que cambia entre el preconteo de ayer domingo a lo que veremos en los próximos días por la registraduría, apenas es de promedio 0,5%, así que no le va a alcanzar a Iván Cepeda para lograr la presidencia, si eso es lo que aspiran, porque vimos que el discurso, él decidió no reconocer el preconteo, vemos como el presidente Petro también no lo hace, lo que es algo, primera vez que pasa en Colombia también, eso hay que aclararlo, de que nunca antes los contrincantes, los perdedores, negaban el valor y el resultado de los preconteos, así que eso es muy notario también. Pero sin duda es una candidatura que apela a una cosa, creo que es muy sencilla. Colombia viene quejándose del tema de seguridad. La inseguridad en el país ha crecido significativamente en los últimos 4 años. Más de la mitad de los municipios tienen hoy presencia de grupos armados ilegales, y eso es lo que llevó a mucha gente a que votara por hoy el abogado Abelardo de la Espriella. Y justamente esa era mi pregunta. ¿Cuál crees que va a ser el primer objetivo de Abelardo de la Espriella? La guerrilla, la economía, el crimen. Sabemos que hay muchas cosas por hacer de la gestión de Gustavo Petro. Ya me dirás tú si terrible o no. Pero ¿qué crees que es lo primero en lo que él va a enfocarse? Pero lo principal es la seguridad. Bien dijo, el país retrocedió 2-3 décadas en progreso de seguridad desde el gobierno de Álvaro Uribe al principio de este siglo. Hemos vuelto a ver extorsión, hemos vuelto a ver secuestro, hemos vuelto a ver grupos armados tomándose controles de varios de los municipios rurales del país. Vemos un tema de extorsión grandísimo en las ciudades que no permite que progrese la economía.
Así que yo creo que el objetivo principal es demostrar éxitos rápidos en seguridad, que eso es lo que pide el pueblo colombiano, porque eso también, si hay seguridad, obviamente eso conlleva progreso en el tema económico. Si se logra contrarrestar a estos grupos armados que están también involucrados en las ciudades, torsionando negocios, también veremos progreso en ese lado. La economía depende de quién lo diga, de quién lo vea, pero habrá grupos sociales del país que dirán que el incremento de sueldo les benefició, que los subsidios les benefició, pero la realidad macro del país es que hoy Colombia es un país mucho más endeudado con intereses mucho más altos, con una burocracia muy grande, lo que no le va a permitir al país progresar. Entonces, también en ese aspecto, Abelardo tiene que concentrarse en cómo reducir el gasto público para que la economía privada florezca. Pero sin duda, primero seguridad, y si hay progreso en seguridad, yo creo que hay progreso después en lo económico, y algo que enmarcar es las relaciones internacionales. Debajo de Gustavo Petro hemos tenido problemas, sea con nuestro aliado Estados Unidos, por diferencia entre los presidentes, con otros países alrededor del mundo. Yo creo que eso también es importante porque si Colombia logra recuperar esa imagen ante el mundo, va a haber cierto interés y se volverá más atractivo el país para la inversión. ¿Qué tanto pueden avanzar las impugnaciones? Ya me lo decías tú, sin precedentes, Iván Cepeda, Gustavo Petro, derrotados en las urnas, ya gritan fraude y anuncian, ¿no?, que van a impugnar los resultados. ¿Qué tanto puede avanzar esto en el sistema colombiano? Mira, es difícil que logren la diferencia. Bueno, sí es una diferencia de 1%, pero en lo histórico de las impugnaciones y los cambios de resultados entre preconteo y escrutinio no supera en promedio cada elección 0,5%, pero sí 0,05%. Así que la diferencia es 1%. Va a ser muy difícil que hoy impugnen 250.000 votos. Vamos hablando de 250.000 de votos. Es muchos votos. Son casi una ciudad entera mediana en Colombia. Así que no lo ayuda la histórico de esto. Claramente eso no quita que van a tratar de usar eso, el fervor público, el descontento de su base, para querer cambiar o de pronto volver más lento el proceso de transición, que vuelve, digo, son 6-7 semanas entre hoy y la posesión de Abelardo de las Preyas, si el escrutinio es exitoso. Pero la probabilidad de que esto llegue a un cambio tan grande como el número de diferencia entre ambos candidatos es muy difícil. Podrán hacer todo el populismo que quieran, pero los resultados ya prácticamente están decididos. Tú sobre política exterior, no país vecino, Venezuela, la situación en la que está Venezuela ahora, ¿cómo influye esta victoria de la Espriella con toda la situación que se vive en Venezuela? Abelardo de las Preyas ha sido muy claro en cómo él ve Venezuela. Primero, no es tolerante al régimen chavista en el país vecino. Obviamente hay una relación muy cercana al mundo de Trump en Estados Unidos, pero yo creo que Abelardo, por los intereses que tienen que Venezuela progrese, porque si Venezuela progresa económicamente, eso sería la mejor recuperación económica de Colombia, porque ahí estará Colombia para brindar lo que necesita Venezuela para sacar adelante su economía. Entonces, que creo que va a haber una presión aún más hacia el mundo de Trump de necesitamos progreso en Venezuela, porque si Venezuela progresa, Colombia progresa. Yo creo que por ese lado, y ya el régimen chavista pierde a un aliado, que era Gustavo Petro, y pierde la posibilidad de tener otro aliado, que era Iván Cepeda, que, como bien sabemos, ha sido una persona cercana al régimen de Cuba, cercana al régimen de Venezuela, y muy tolerante con estos regímenes autoritarios por su cercanía ideológica. Que así sea. Marco Frieri, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos en RAM Noticias. Muchas gracias por la invitación. Miren, nosotros vamos a otra pausa comercial, seguimos con mucho más. Quédese con nosotros, ya volvemos.